La geografía de un país puede ofrecer ventajas infinitas: recursos, conectividad, litoral, pero también puede incluir muchas complicaciones. Desde riesgo de desastres naturales hasta tierras infértiles o climas hostiles. Te invitamos a conocer cuál es, según nuestro criterio, el país peor ubicado del mundo. En este video no vamos a referirnos a cuáles son los países más pobres o más ricos del mundo. Nos vamos a enfocar en cambio en determinar cuál tiene las peores condiciones geográficas. Pensémoslo de la siguiente manera. Existe un sorteo imaginario para que elijas el territorio de un país para que se desarrolle una nueva nación. Algunos serán muy codiciados, pero otros quedarán para el final. Eso buscaremos. ¿Cuál sería el lugar menos conveniente de todos, el que elegiríamos último en nuestro sorteo imaginario? Comencemos entonces a conocer los candidatos, países que tienen problemas geográficos serios que los complican mucho. El primero es un caso conocido, Bolivia, por no tener salida al mar. Tiene 5 países limítrofes: Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina, pero no tiene en la actualidad un litoral propio que le permita comerciar con el exterior. Ni siquiera tiene, como Paraguay, una salida fluvial sencilla hacia el océano. A esto se suma el relieve, que es muy variado. La región del altiplano se eleva miles de metros sobre el nivel del mar, lo que implica grandes desafíos. Sin embargo, Bolivia cuenta con algunas ventajas. Por un lado, los recursos energéticos. Ha sido un gran exportador de minerales y de gas. A la vez tiene una extensión considerable. Con más de 1 millón de kilómetros cuadrados ocupa el puesto 27 a nivel mundial. Por último, se encuentra en una zona pacífica del mapa y sus vecinos no son una amenaza. De esta forma, Bolivia sale de la competencia del país con peor ubicación. Antes de continuar, te queremos hablar de Saily, el servicio que auspicia este video y que puede ser clave para tu próximo viaje. Como cuando estuve en estos lugares. Miren estos paisajes bolivianos. Obviamente este país no puede ser el que tenga la peor geografía del mundo. En ese viaje recorrí muchas ciudades de distintos países y en general fue difícil encontrar una buena conexión Wi-Fi. La verdad, hubiera sido genial contar con un servicio como el de Saily, que te simplifica todo. Es una eSIM, una tarjeta SIM digital, y conseguirla es muy sencillo. Hay que descargar la aplicación y elegir el plan según el viaje que vayas a realizar. Como yo fui a varios países, podría haber elegido directamente esta opción, que resulta más económica que elegir cada país de manera individual. Luego, cuando llegues al destino, simplemente tendrás que activar la eSIM para tener internet sin problemas y sin depender de nadie. Incluso hasta podrás controlar tu consumo de datos dentro de la aplicación. Y una ventaja extra, con el código INMENSO podrás tener un descuento del 15% en cualquier plan que elijas. En este código QR y en la descripción te dejamos el enlace para que pruebes Saily. Vayamos a un segundo caso, Sudán del Sur. Es el país más joven del mundo y uno de los más pobres. La verdad que no la tiene nada fácil. En principio tampoco tiene salida al mar, ya que está rodeado por estos 6 países. A esto se agrega la cuestión climática, ya que se encuentra en una región con una gran variabilidad en las precipitaciones, lo que complica mucho la planificación. Existen zonas pantanosas, las conexiones con los vecinos son difíciles y se trata de una zona del mapa en la que hay desplazamientos y guerra. Igualmente, Sudán del Sur tiene puntos a favor. Cuenta con reservas de petróleo y minerales e incluso tiene tierras fértiles. Es un buen candidato en nuestra competencia. Pero veamos si hay otros países que están en una situación peor. Si nos vamos a Asia, podemos considerar a Mongolia. Es un país extenso, pero con escollos. Su clima es muy extremo. Durante los cortos veranos se registran temperaturas muy altas y luego el frío es muy intenso. De hecho, Ulan Bator es la capital más fría del mundo. La temperatura mínima diaria en invierno promedia los 27 grados bajo cero y a lo largo del año está por debajo de los 0 grados. Tiene grandes extensiones montañosas y desérticas en donde no hay demasiadas posibilidades. Por otro lado, está encerrada entre 2 gigantes, Rusia y China, lo que puede ser un problema, pero también una oportunidad. Aunque, por su gran extensión y por la presencia de recursos minerales, nos parece que no llega a ser el peor de todos. Veamos con qué más nos encontramos si buscamos algo bien distinto a Mongolia. Podemos ir a un país muy pequeño, como Nauru. Con solo 21 kilómetros cuadrados, es el tercer país más pequeño del mundo, solo por delante de Mónaco y el Vaticano. Nauru tiene una sola isla. En el pasado contó con una etapa de gran riqueza gracias a la explotación del fosfato. Sin embargo, eso quedó en el pasado y existe una degradación ambiental evidente. De esta forma no se puede cultivar y hay que importar los alimentos. Para colmo, se encuentra completamente aislado en medio del Pacífico. Como atributos rescatables podemos mencionar el acceso marítimo, que le permite vincularse con el exterior,
Y también la pequeña escala, que a veces puede favorecer a la provisión de prestaciones estatales básicas. Probemos entonces un caso distinto, porque al principio dijimos que no necesariamente tenía que ver la pobreza actual del país, por lo que puede haber un caso de una nación rica pero en un mal lugar. Como Islandia, que está entre los 15 países más ricos del mundo per cápita, pero que se encuentra en medio del Atlántico y muy al norte, a solo 3.000 kilómetros del polo. Además del clima duro se suman las tierras, solo el 1% es cultivable. Para colmo, está expuesta a amenazas naturales, en especial erupciones de volcanes y sismos. Sin embargo, estas desventajas se compensan. Islandia está entre Europa y Estados Unidos, por lo que puede entablar contactos con ambas regiones con facilidad. Además, la corriente del Golfo atempera los registros de temperatura, por lo que no hace tanto frío como en otros lugares de latitudes similares. Finalmente, cuenta con paisajes increíbles que generan una gran actividad turística. Así que Islandia queda descartado, busquemos por otro lado. Vimos algunos países sin salida al mar, pero el siguiente tiene un problema extra. Lesoto está enclavado. Es decir, limita con un solo país, Sudáfrica. Esto genera una gran dependencia de su vecino. A esto se agrega su relieve. No solo tiene la quinta altitud media más alta del mundo, de 2.150 metros, sino que su punto menos elevado llega a los 1.400 metros a nivel del mar, lo que es un récord mundial. Ningún otro país tiene su punto más bajo a tanta altura. Como puntos rescatables encontramos el agua. Justamente gracias al terreno montañoso, Lesoto puede obtener agua potable que incluso exporta a Sudáfrica. Además, hasta desarrolló centrales hidroeléctricas. Si bien puede ser dependiente de su vecino, Sudáfrica es una de las economías más desarrolladas de la región, lo que también puede favorecer al crecimiento de Lesoto. Igualmente, si hablamos de elevación, no podemos obviar a Nepal. Ahí sí estaremos a otra escala, porque no solo alberga al famoso Monte Everest, sino que todo el país está súper elevado. Con 3.265 metros de altura en promedio, solo queda por debajo de Bután entre los que más se alejan del centro de la Tierra. Si bien limita con dos grandes países, tiene una gran dependencia de India, ya que China está del otro lado de los Himalayas. Nepal no solo no tiene litoral propio, sino que está expuesto a desastres naturales, en especial por los movimientos sísmicos. Pero el país tiene también algunas ventajas, como el sector turístico. Además, cuenta con potencial hidroeléctrico y algunas áreas de valles fértiles que permiten la agricultura. Ya nos acercamos al final, pero todavía nos cuesta llegar a una conclusión. En América no podemos obviar a Haití, un estado muy desprotegido. A pesar de compartir isla con República Dominicana, cuenta con condiciones mucho peores. No solo está más expuesta a huracanes y terremotos, sino que en el pasado se produjo una deforestación que dejó a la mitad occidental de la isla como tierra arrasada. Igualmente tiene una extensa costa sobre el Caribe, lo que potencialmente le ofrece oportunidades. Finalmente, nuestro último candidato es República Centroafricana. Nuevamente tenemos un país sin salida al mar, dependiente de sus vecinos para llegar a la costa y muy lejos del puerto de Douala, por el que circula gran parte del vínculo con el exterior. Es que no solo no tiene costa, sino que además depende en gran medida de un solo corredor, el que fluye hacia Camerún. Está en una zona complicada del globo, con un clima vulnerable y conflictos regionales. Potencialmente, la República Centroafricana podría explotar más sus recursos de diamantes, minerales y madera. Hoy están subaprovechados, por lo que se encuentra entre los países más pobres del mundo. Después de todo este recorrido, nos parece que este país es un candidato serio al título. El único que podría competirle es su vecino Sudán del Sur, con quien comparte algunos de los problemas. Pero al tener reservas de petróleo, creemos que saca una luz de ventaja. Así que el título del país peor ubicado del mundo, según nuestro criterio, es República Centroafricana. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál hubieras elegido? Contanos en los comentarios. Y si estás planeando ir a alguno de estos países, tu experiencia será mejor con Saily. En este QR y en la descripción te dejamos el enlace para que pruebes el servicio. Hasta la próxima.